la tan pedida, la tan solicitada, la tan querida berenjenas en escabeche. Para la preparación de hoy, más o menos vamos a comprar unos 2 kilos de berenjenas del tipo que te gusten. Hay unas son negras, otras son un poco más violáceas, no sé si son de la misma especie, pero tienen el mismo sabor. Solamente le vamos a cortar arriba y en este caso las voy a pelar. No es que necesiten pelarlas, pueden hacerlas con cáscara, que la cáscara queda bárbara, pero si las pelan van a tener una mejor presentación en el escabeche que vamos a armar. Acá pueden ver que las que pelé primero están un poco más oscuras y la última que pelé, que le quité la cáscara, está más clara. Eso es porque si la dejamos al aire libre sin la cáscara se van ennegreciendo, se oxidan. Para la preparación lo que vamos a hacer es cortarla primero al medio y después a lo largo. Pueden cortarla a lo ancho también, yo ya lo he probado. A mí me resulta más práctico cortarla así, en largo. Quedan mejor, son más fáciles de servir, pero obviamente todo va en gustos. Así que tienen la posibilidad de cortarlas como mejor les guste. Una vez que las tenemos todas cortaditas, vamos a poner un colador. Y este proceso es sencillo. Lo que vamos a hacer primero es sacarle un poco el amargor poniendo una capa de berenjenas. Arriba de esta capa de berenjenas va una capa de sal gruesa. Volvemos a poner otra capa de berenjena y otra capa de sal gruesa. De esta forma la dejamos reposar más o menos una hora. Van a ver que deja un líquido en el fondo de la olla y después de ese proceso las enjuagamos bien con agua fría. Mientras tanto preparamos en una olla agua que vamos a poner a hervir y le ponemos una buena cantidad de vinagre. Cuando el agua ya esté hirviendo le agregamos sal gruesa y ahora vamos a ir incorporando nuestra berenjena previamente enjuagadas, o sea que ya le quitamos la sal que habíamos utilizado para que desprendan su amargor. Acá el tiempo de cocción va a variar, depende de la olla que tengan, de la temperatura de la hornalla, de un montón de factores. Normalmente son 5 minutos, pero hay algo más fácil para darse cuenta en qué punto queremos retirar las berenjenas. Yo en lo particular prefiero que no queden muy blanditas. Acá las que retiré del fuego ya las estoy colando, dejando que se enfríen. Pueden ver que sobre el lado izquierdo hay unas que están más oscuritas, están un poco más cocidas, y estas que quedan un poquitito más blancas, digamos que están un poquito más crudas, por llegar a decirle algo. De todas formas, así como están, las pongo en un tupper. Y como todavía están muy calientes, se siguen cocinando, porque el proceso no se detiene a menos que las enjuaguemos con agua fría. Mientras nuestras berenjenas se van enfriando, vamos a ir preparando el escabeche. Agarramos una tacita, ponemos pimienta en grano. En este caso tengo la pimienta negra y blanca mezclada, puede ser negra, blanca, verde, la que le guste. A esto le vamos a agregar una parte igual de orégano seco. También le vamos a agregar ají molido, todo más o menos en partes iguales. Después varíen, van probando ustedes cómo les va quedando mejor el escabeche, pero lo bueno es empezar a hacerlo e ir probando. Después uno va ajustando la receta como más le gusta. Obviamente sal, ¿sí? En el escabeche vamos a agregar sal. Y después de esta sal, yo le pongo pimentón. Pueden utilizarlo o no, también va a quedar a gusto de ustedes. Este es un pimentón dulce, le va a dar color y le va a dar sabor. ¿Qué más nos va a faltar en nuestro escabeche? Y un poco de vinagre. Yo pongo de manzana, ustedes pueden probar con el que les guste. Pongo de manzana porque es suave, pero lo pueden hacer más fuerte, pueden poner vinagre de vino o el que les guste, como les dije antes. Y aceite neutro, también para hacerlo suave. ¿Quieren experimentar con aceite de oliva? Adelante, acá está todo permitido. Lo vamos a mezclar un poco el escabeche y ya casi lo tenemos todo listo. Solo nos falta tener un frasco bien limpio, esterilizado, e ir poniendo nuestras berenjenas y nuestro escabeche capa por capa, como hicimos con la sal gruesa cuando le sacamos el amargor a las berenjenas. Mientras voy armando el frasco de berenjenas, este es el momento en que tenés que participar vos. ¿De qué manera? Y aprovecha y suscribite, porque es más fácil después que nos encuentres, si nuestra receta te gusta, en toda la maraña de videos que hay en YouTube. Así que no te cuesta nada, es gratis, y a nosotros también nos sirve para saber cuánta gente nos sigue.
Cualquier duda que tengas, obviamente, me la dejas en los comentarios, siempre te vamos a responder. Así que quédate tranquilo, acá es un canal interactivo. Acá lo lindo es compartir experiencias culinarias entre todos. Por lo tanto, obviamente, como dije antes, los comentarios están abiertos. Y si el video te gustó y es de utilidad, puedes dejar un like, que también a nosotros nos sirve como pequeña compensación de todo el trabajo que ponemos para que ustedes puedan disfrutarlo. Antes que me pregunten, ya les doy la respuesta. Con estos 2 kilos de berenjena salieron 3 frascos de este tamaño, que son, si mal no recuerdo, son de medio litro. Porque la berenjena es rendidora. Esto queda buenísimo. Y pueden aprovechar para tenerla siempre como guarnición. O si prefieren, también se puede comer con un pan, que quedan muy, pero muy ricas. Lo único que tienen que hacer luego de que las dejan en el frasco es guardarlas en la heladera cubierta con aceite. El secreto que siempre les cuento: las preparaciones tienen que estar cubiertas con aceite. Sí, soy un pesado, pero es cierto. Por más que ahora en el escabeche le estamos poniendo aceite y vinagre, en el frasco al final tiene que estar todo cubierto con aceite. Así que prepárense en una buena cantidad de aceite para ir cubriendo toda la preparación. Un secretito más que me olvidé de comentarles, que también queda lindo como detalle decorativo, es agregar unas hojas de laurel mientras van armando el frasco con las berenjenas. Como yo me olvidé de poner las hojas de laurel mientras estaba armando capa por capa con el escabeche, se las pongo ahora sobre el final, que para el caso va a ser lo mismo. Laurel seco le da un toque más de sabor y queda muy rico en la preparación. No nos queda nada más por hacer. Esto lo vamos a dejar reposar en la heladera. Lo pueden ir comiendo ahora si quieren, pero después de unos 4 o 5 días tiene muchísimo mejor sabor. Los dejo con esta preciosura. Aprovechen, cocinen, diviértanse y nos vemos en el próximo video haciendo alguna otra receta que les pueda llegar a ser de utilidad.